Entonces alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dolo y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes de tercero de secundaria. ¿Sabes algo? Si nuestras clases fueran un partido, pues nosotros podríamos decir que ya estamos casi en la semifinal. Así es que es momento de que tú hagas ese esfuerzo extra, ese impulso que normalmente nosotros necesitamos cuando ya estamos terminando, porque pronto vas a saborear lo que es el triunfo. Y alguien que siempre saborea el triunfo es Neurona. ¿Cómo estás, Neurona? Hola, maestra Juana. Estoy en óptimas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Qué bueno, Neurona. Supongo que en casa también estás listo, pero verifica primero que tengas todo a mano.
y préstale mucha atención a esta información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Con la salud no se juega, así es que tenemos que seguir cuidándonos con relación al COVID-19. Lava tus manos muy frecuentemente. Además, utiliza mascarilla facial y mantén el distanciamiento físico. Con esto estás ayudando a cuidarte a ti y a los tuyos. Ahora creo que es momento de verificar qué nosotros aprendimos en la clase anterior. Así es que viajemos con Neurona para que ella nos cuente. En la clase anterior, conocimos la ecuación simétrica. Esta se utiliza para trabajar la ecuación de la recta, donde los datos que tenemos son los intersectos. Conocimos como intersectos las coordenadas de un punto donde una gráfica intersecta un eje. El intersecto de X es cuando Y es igual a 0. El intersecto de Y es cuando X es igual a 0. Y por último, la ecuación queda como X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Gracias, Neurona, por esa verificación de lo que vimos en la clase anterior. Hicimos muchos viajes con relación a la ecuación de la recta y aprendimos muchísimo. Pero en la clase de hoy te aseguro que también aprenderás mucho más. ¿Por qué? Porque la preparamos especialmente para ti. Ahora vamos a hacer nuestra primera parada. ¿Y dónde nos vamos a parar? Pues en la palabra clave. Anota, porque la palabra clave de hoy es región. Región. Una región en geometría es un trozo del plano que está comprendido entre 3 o más rectas. A lo mejor pensaste cuando viste la palabra región que íbamos a hablar de las demarcaciones de nuestro país, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte de región con una connotación matemática. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a trabajar el tema de los polígonos. Ese es nuestro tema, los polígonos. Ahora bien, si tú observas a tu alrededor, te aseguro que vas a observar y vas a encontrar muchas figuras. Si el mundo fuera en 2 dimensiones, tú podrías decir que te representan cuadrados, rectángulos, triángulos y así sucesivamente. Pero el mundo no está en 2 dimensiones. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Pues gracias a una ciencia muy antigua llamada la geometría. Yo sé que tú la utilizas bastante. ¿Cómo surgió la geometría? Pues la geometría tiene sus inicios allá en la antigüedad, en un lugar llamado Egipto. Sí, yo sé que ya hemos mencionado ese país. En Egipto surgió la geometría y hay muchas teorías con relación a cómo surgió, pero la más aceptada es que surgió de acuerdo a lo que es el desarrollo del río Nilo. ¿Cómo así, profe? Tú dices, bueno, pues, ¿sabes que en la antigüedad no existían grandes regadíos ni nada por el estilo, sino que las personas lo que hacían era que sembraban alrededor de los espacios donde estaba el río? ¿Qué pasaba? Que cuando el río Nilo crecía, pues esa parte que tenían sembrada con la crecida del río se iba, ¿verdad? Y ya le causaba un problema. Pues, ¿qué hicieron ellos?
pues que comenzaron a ir midiendo y decían, bueno, el río llega hasta este espacio cuando crece. Entonces, a partir de ahí, pues ellos seguían sembrando y protegían su bolsillo, pero también su cosecha. De ahí que la palabra geometría viene de geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Por tanto, si lo unimos, podemos decir que la geometría es medida de la tierra. Ahora bien, ¿y qué son los polígonos? Pues los polígonos son figuras geométricas que nos presentan una región del plano. Sí, una región del plano. Pero esta región tiene que estar limitada. ¿Y por qué está limitada? Por segmentos no consecutivos. A estos segmentos también nosotros podemos decirle que son no colineales. Bien, hasta ahí, perfecto. Un polígono es una región del plano limitada, ¿verdad?, por segmentos no colineales o no consecutivos. Veamos esto, por ejemplo, con esta imagen. Esta imagen me va a representar, podríamos decir que un cuadrado. Bien, pues aquí tengo una semirrecta, aquí tengo otra semirrecta y así sucesivamente. A eso le vamos a llamar segmentos. Este espacio de aquí es un segmento, segmento y segmento. Cada segmento me va a representar un lado del polígono. Un lado del polígono cada segmento. Pero también a ese lado le podemos llamar arista. Bien, bastante sencillo. ¿Qué pasa donde se unen entonces dos segmentos o dos aristas? Pues ese punto que puedes ver ahí significa que ahí tenemos un vértice. Donde se unen esas dos aristas, pues me va a formar un vértice. Este tiene 4 vértices, que son las 4 intercepciones. Además, el polígono también tiene ángulos, que son esos espacios que están aquí dentro, ¿verdad?, donde se me forman las esquinas. También puedes verlo en la imagen que te aparece en pantalla. Ahí podemos ver un triángulo, el triángulo ABC. Bien, ese triángulo ABC está formado por el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Pero también hay otra forma de nombrarlo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Pues también podemos llamarlo como el triángulo ABC, donde ahí lo estamos nombrando por sus ángulos. Lo nombramos por sus ángulos. Bien, los polígonos son muchísimos. Existen varias clasificaciones. Por ejemplo, uno que tenga 3 lados se llama triángulo. Este que tiene 4 lados podemos decir que es un cuadrilátero. Uno que tenga 5 lados es un pentágono. Uno que tenga 6 lados será un hexágono. Si tiene 7 lados, pues lo llamaremos heptágono. Si tiene 8, octágono. Si tiene 9, eneágono. Y si tiene 10, decágono. Bien, así puedes seguir nombrando los polígonos de acuerdo a sus lados. Bien, pero esa no es solamente la manera de nombrarlo, eso es específicamente de acuerdo a sus lados. Neurona, ¿cómo vamos hasta aquí? Justamente le iba a informar que ya tenemos algunas preguntas. Excelente. ¿Y qué quieren saber ellos? Starling Gutiérrez, desde Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, pregunta: Profesora, ¿existe un número mínimo de lados para formar un polígono? Así es, Starling. Fíjate que me está hablando que es una porción del plano limitada. También es una porción cerrada. ¿Bien? Normalmente es una porción cerrada el polígono. Entonces, ¿cuántas semirrectas yo necesito? ¿Cuántos segmentos de rectas yo necesito para formar un polígono? Pues lo mínimo son 3 y me va a formar un triángulo. Así es que el triángulo es el polígono más pequeño.
¿Algo más, Neurona? Así es, maestra. Marielis Peña, desde la Isabelita, Santo Domingo Este, pregunta lo siguiente. ¿Cuántos tipos de polígonos existen? Bueno, Marielis, pues te cuento que existen muchos. Aún no hay un número específico para yo decirte son 20, 30, 40, no. Son muchos. ¿Por qué? Porque eso va a depender de las características que tenga ese polígono en ese momento. Bien, ahora podemos decir y podemos seguir clasificando polígonos. Como por ejemplo, existe un polígono llamado polígono simple. ¿Cuál es el polígono simple? Pues es aquel polígono donde las aristas no consecutivas no se intersectan. Por ejemplo, aquí, este cuadrado, podríamos decir que es un polígono simple porque aristas consecutivas no se intersectan. Recuerda que hablamos de arista en cada uno de los segmentos. Bien, para intersectarse tendrían que estar una, ¿verdad?, que le cruzara a la otra. Por ejemplo, como la imagen que te está apareciendo ahora en pantalla. Bien, ese heptágono, si puedes ver, está cruzado. Ese tipo de polígono no es simple. ¿Cómo se llamaría entonces? Pues polígono complejo. Bien, también otra manera de ver un polígono complejo es la manera en que nosotros nos gusta dibujar las estrellas. Bien, pero no la estrella nada más de 5 puntas que la dibujamos así por fuera, sino la que se va dibujando atravesando el centro. A eso le llamamos un polígono complejo porque sus aristas se intersectan. Pero aparte de eso, también hay más clasificaciones. Te dije que eran varias, ¿verdad que sí? Pues también podemos tener el polígono cóncavo y el polígono convexo. Bien, ese ya tú como que lo habías escuchado. Pues el polígono convexo, que es el normal que nosotros estamos acostumbrados, es aquel cuando atraviesa una línea recta, pues no toca a ese polígono en más de 2 puntos. A esto le llamamos polígono convexo. Bien, otra forma de llamarlo o de definir el polígono convexo es aquel donde todos sus ángulos son menores de 180 grados. Eso también es una manera de decirlo. Pero también tenemos el polígono cóncavo. ¿Cuál es? Pues el polígono cóncavo es aquel que si nosotros pasamos una línea recta de lado a lado, pues lo va a tocar en varias partes, en más de 2 puntos. Bien, podemos decir que un polígono cóncavo tiene ángulos de más de 180 grados. Bien, o sea que normalmente este polígono que tengo aquí será un polígono convexo, porque si yo paso una línea de cualquiera de sus lados, solamente va a tocar un extremo y el otro extremo, o de aquí hasta aquí. Esa es la idea, ¿verdad? Aparte de eso tenemos el polígono regular y el polígono irregular. ¿Cuáles son esos? Pues polígono regular es el que tiene todos sus lados de la misma medida. Y si tiene todos sus lados de la misma medida, pues eso va a implicar que también los ángulos que tengan van a tener la misma medida. A eso entonces podemos decirle que se le llama, cuando tiene todos los lados de la misma medida y los ángulos también, que será equilátero y equiángulo. Ahora, un polígono irregular es el que tiene sus lados diferentes, o sea, con diferentes medidas. Y si los lados tienen diferentes medidas, pues por ende, eso va a acarrear que también los ángulos tengan diferentes medidas. Ahora, tú te has preguntado cómo nosotros vamos a imaginarnos que tenemos un solar, ¿verdad? Y ese solar es cuadrado. ¿Cómo nosotros podemos saber qué cantidad de material necesitamos para ponerle una cerca o para ponerle una verja a ese solar?
tú te lo habías preguntado. Pues nosotros utilizamos lo que llamamos el perímetro. Bien, es algo muy utilizado. ¿Por qué? Porque nos va a permitir medir una superficie por fuera, lo que mide por todo el alrededor. A eso le llamamos perímetro. Y si queremos buscar el perímetro de un polígono regular, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a una fórmula bastante sencillita que es esta, que me va a decir que P de perímetro será igual a N por L. ¿Qué significa eso? La P significa perímetro, la N significa el número de lados y la L significa la medida o la longitud de esos lados. Bien, así es que, neurona, necesito tu ayuda ahora en este momento. Si nosotros queremos buscar el perímetro de una figura que tenga 6 lados, que se llama ¿cómo? Así mismo, hexágono. Si queremos buscar el perímetro de una figura de 6 lados, pues entonces lo que hacemos es lo siguiente. Podemos decir que el perímetro sería igual a ¿qué? A N. ¿Y cuánto es N, neurona? La medida es 6, profesora. Exactamente, porque N me va a representar el número de lados. Entonces tendría 6 multiplicado por L. ¿Cuánto va a medir en este caso el hexágono? Pues nuestro hexágono tiene 12 metros en cada uno de sus lados. Bien, 12 metros en cada uno de sus lados. Por tanto, L va a medir o va a significar 12 en este caso. Bien, nuestro ejercicio es así. Un hexágono y cada uno de sus lados mide 12 metros. ¿Qué hacemos ahora? Realizamos esa multiplicación y decimos que el perímetro es igual, ponemos aquí la unidad de medida que es metro, y tenemos 6 por 12, neurona. 72. Sería 72 metros, ¿verdad? Así es, maestra. Y aquí tenemos simplemente el perímetro de esa figura, de un hexágono. Bastante sencillo, ¿verdad, neurona? Que es sencillo. Así es, maestra. Súper fácil. En casa yo sé que tú lo hiciste bastante bien. Esta parte de la unidad de medida podemos escribirla abreviada o podemos escribirla así con la palabra completa, ¿verdad? Tú la puedes ver abreviada o con la palabra completa. Ahora, como neurona se lo encontró fácil y tú en casa también te lo encontraste muy fácil, es momento de una trivia. ¿Qué te parece, neurona? Sí, profesora. Estoy lista. Pues todos vamos a trabajar en este momento. Me dice, une cada enunciado con la respuesta correcta. Bien, tenemos 2 columnas. Esas 2 columnas tengo en la columna de la derecha, me dice polígono regular, polígono cóncavo, polígono convexo, arista y vértice. En la columna de la izquierda tengo, número 1, es el punto en común de 2 segmentos. Número 2, es aquella figura que tiene todos sus lados de la misma medida. Número 3, los polígonos que al atravesarlo una recta los corta en más de un punto. Número 4, los polígonos que al atravesarlo una recta solo los corta en 2 puntos. Y número 5, los lados de un polígono también se les llama, bien, ya lo leíste, ¿verdad? Ahora es momento de contestarlo. Neurona te ayudará con eso. En la primera columna dice, el punto en común de 2 segmentos, y la respuesta correcta de la segunda columna es vértice. El número 2 dice,
es aquella figura que tiene todos sus lados de la misma medida. Y en este caso, la respuesta correcta es polígono regular. La número 3 dice: los polígonos que al atravesarlo con una recta los corta en más de 2 puntos. La respuesta correcta es polígono cóncavo. La número 4 dice: los polígonos que al atravesarlo con una recta solo los corta en 2 puntos. La respuesta es polígono convexo. Y por último, la número 5 dice: los lados también se les llama arista. Excelente, inmejorable ese ejercicio que acaban de hacer. Bien, tienes 10 de 10 y Neurona también, así es que felicidades. Ahora, ya que revisaste todo eso y que viste este contenido, es momento de hacer el resumen de la clase. Hoy vimos que un polígono es la región del plano delimitada por líneas rectas. Podemos decir que es un fragmento del plano que está formado por segmentos consecutivos de alineación que reciben el nombre de lados. Los vértices se forman al unirse dos segmentos. Los polígonos tienen distintas formas de clasificarse. Una de ellas es polígono simple y la otra polígono complejo. Un polígono es simple cuando sus aristas no consecutivas no se intersectan y es complejo si se intersectan. Los polígonos cóncavos son aquellos que al atravesarlo con una recta pueden cortarse en más de 2 puntos. Y los polígonos convexos son aquellos que al atravesarlos por una recta no se cortan en más de 2 puntos. Además de esta clasificación, los polígonos se clasifican en regulares e irregulares. Por último, en cuanto a la clasificación, vimos cómo se clasifican de acuerdo al número de lados y calculamos el perímetro de polígonos regulares. Gracias, Neurona. De seguro que tú también hiciste tu resumen y así bastante puntual. Es importante recalcar que los polígonos solo tienen 2 dimensiones, ¿verdad? Eso lo dijimos desde el comienzo, pero te lo estoy recalcando. Ahora bien, si tú quieres volver a ver este video porque te faltó algo o porque quieres reforzar, puedes consultar la página que aparece en pantalla. Pero también puedes hablar con tus maestros si tienes alguna duda o alguna pregunta. Además, puedes volver y repasar cada uno de esos resúmenes que tú tienes ahí a mano. Recuerda que eso es muy importante, el practicar ese conocimiento que estás adquiriendo. Ahora yo me despido, pero te espero como siempre para mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.